Buenos días, estamos acá con otra clase de química. Hoy es el 15 del 5 del 2020. Seguimos en este contexto de coronavirus, con la correspondiente cuarentena. Espero que todos estén gozando de una muy buena salud. Y bueno, vamos a pasar al tema que nos va a competir en esta clase, que es el equilibrio químico. Antes de eso quiero hacerle un par de avisos importantes, ¿sí? Antes que nada, la posibilidad de entregar los trabajos desaprobados y no entregados, que está dentro del campus donde dice avisos y novedades. Ahí les estipula hasta la fecha en la que pueden entregar esos trabajos. Los mismos puede ser porque no hayan sido aprobados o porque directamente no los entregaron. Si los entregaron fuera de fecha, cuenta como la reentrega esta, que las veré recién. Otras cuestiones. Validación del conocimiento abordado en los trabajos grupales. Dado que no me han llegado comentarios de que no han obrado de muy buena fe trabajando en conjunto y no me es posible evaluar de qué manera cada uno asimiló esos conocimientos, va a haber evaluaciones individuales que se refieran a todos los temas vistos en los trabajos grupales, ¿sí? A modo de reconocimiento a aquellos chicos que realmente han trabajado y han desarrollado los distintos temas a lo largo de la materia y se han sobrecargado con trabajo en detrimento de otras personas, ¿sí?, que se han abusado de los mismos. Realmente es una situación que no me hace para nada feliz. Yo considero que normalmente tienen otro tipo de actitudes los chicos que suelen estar en el María Auxiliadora, pero bueno, parece que la buena fe en algunos contextos no se aplica. Y bueno, en ese sentido no voy a ser para nada tolerante y voy a tratar de reconocer y de revalorar a todos aquellos que realmente se han comprometido. Y bueno, los que no se han comprometido de la forma que deberían haberlo hecho, tendrán que exigirse en un breve lapso de tiempo a lo largo de la semana que viene, además de las reentregas. Van a tener durante una semana evaluaciones de los temas ya vistos, ¿sí?, para resolver en cuestionarios. O sea que tienen este fin de semana para estudiar aquellos que no venían estudiándolo, ¿sí? Como son temas ya dados y que se supone que ustedes ya asimilaron, no les va a generar ninguna dificultad. Ingreso al campus. Hay muchos chicos que hace bastante tiempo que no ingresaron al campus. Les sugiero que empiecen a ingresar, que empiecen a estudiar. El material está prácticamente todo ahí. Durante la semana que viene van a tener para, como ya les dije, reentregar los trabajos y hacer los correspondientes cuestionarios para demostrar lo que se supone que ya saben. Reflexionen al respecto. Realmente este tipo de actitudes no corresponden, ¿sí? Habla de lo que cada uno es como persona. Sobrecargar a alguien de trabajo y no ser partícipes de su educación, me parece, o sea, que no están valorando sobre todo el esfuerzo de sus padres al enviarlos a a un instituto de educación privada, con el sacrificio que eso implica, más en este contexto, con lo cual aprovechen las oportunidades que tienen. Ustedes están accediendo a una educación de muy buena calidad, con lo cual sería bueno que lo aprovechasen, ¿sí? La gran mayoría de los alumnos que cursan conmigo, sin mucha dificultad, podrían rendir en el segundo cuatrimestre de este año química por UBA 21, si siguiesen la materia. La realidad es que noto que son grupos bastante heterogéneos, en donde hay alumnos que realmente lo van a poder dar sin problemas de querer,
y otros que le falta incorporar muchos contenidos. Bueno, avancemos. ¿De dónde venimos? Bien, en la anterior clase lo que vimos fue cinética química, ¿sí? Vimos la definición, qué era lo que implicaba la velocidad de reacción y los factores que afectan a la velocidad de una reacción dada. Teníamos entre esos factores a la superficie activa, el estado de agregación de los reactivos, la concentración de los reactivos, la temperatura de reacción y catalizadores, dentro de los cuales hay una gran gama, pero hicimos especial hincapié en las enzimas, que eran unos catalizadores biológicos. Bien, ¿hacia dónde vamos y si volvemos? ¿Sí? ¿Qué pregunta? Y no es casual que la haga. Equilibrio químico, ese es el tema que nos toca abordar hoy. ¿Sí? Vamos a ver el concepto, la definición, las reacciones reversibles e irreversibles, ley de acción de masas, principio de Le Chatelier y aplicación a casos concretos. Este temario lo vamos a desarrollar en 2 clases porque me parece que es un contenido muy importante y una clase le quedaría corta para todo lo que hay que ver. Bien, vamos al concepto, ¿sí? Veamos primero lo que es equilibrio y después lo que es químico, ¿sí? En cuanto a equilibrio, podemos relacionarlos con 2 estados diferentes, ¿no? El equilibrio estático y el equilibrio dinámico. Ahí podemos ver un equilibrio estático en donde se ven piedras que están completamente quietas, ahí no hay movilidad de nada, y si yo veo el sistema un ratito después, un ratito antes, está igual, ¿sí? Después tenemos el equilibrio dinámico, donde las cosas están continuamente moviéndose, pero en realidad nada cambia a pesar de que todo se está moviendo, porque siempre el movimiento es el mismo y es en direcciones contrarias. Después tenemos el concepto de lo que es reacciones químicas en general, que ya habíamos hablado, que lo que involucran son rupturas y o formaciones de enlaces. Bueno, en el caso del equilibrio químico no es un equilibrio estático, como veníamos hablando, es un equilibrio dinámico. ¿A qué queremos hacer referencia con esto? Bueno, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una reacción de formación de agua a partir de una molécula de hidrógeno y de oxígeno, perdón, 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, ¿sí? En la misma, ¿sí?, podemos ver cómo se forman las moléculas de agua, es decir, se rompen enlaces y se forman otros enlaces. Bien, si juntamos estas 2 cosas que tenemos, vamos a ver un ejemplo como para hacernos una idea. Imaginemos la figura esta que tenemos acá a la izquierda, ¿sí?, que para quienes quieran saberlo es un ciclohexano, y veamos del otro lado que hay 2 propanos, ¿sí? Esta reacción es a modo ilustrativo, ¿sí?, pero lo que quiero que vean es lo siguiente. Imagínense que partimos en 2 esta molécula, ¿no? Nos quedarían 2 partecitas así, de cada lado, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Vemos acá, se parte la molécula, se generan estas 2. ¿Qué pasa si puede volver la reacción? ¿Sí? Es decir, si yo a partir de estos 2 puedo volver a formar esto. Y así continuamente. Tenemos lo que es un caso de equilibrio, ¿sí? Vamos, volvemos, vamos, volvemos, vamos, volvemos. Creo que se entendió la idea. Bien, vamos a seguir avanzando. Esto se simboliza justamente un estado de equilibrio con una flecha de ida hacia la derecha y una flecha de vuelta hacia la izquierda. Se ponen las 2 flechas. Vamos a ver este ejemplo. Imagínense que en vez de tener una molécula, ¿sí?, del ciclohexano, tenemos 9. ¿Sí? Al principio una de ellas se rompe y forma 2. Después otra se rompe y forma otras 2 moléculas de butano. Y vamos a visualizar otra cuestión.
Una vez que tenemos estas dos moléculas en las que se rompió, ya les digo, es a modo ilustrativo, no significa que esta reacción ocurra, ¿sí? De hecho ni siquiera está balanceada, pero me interesa el concepto, ¿sí? Partimos en dos esa figura, ¿sí? Que sería, rompemos ciertos enlaces, generamos estas moléculas, ¿no? ¿Qué pasa ahora si estas moléculas se pueden interconvertir y volver a ser los reactivos? ¿Sí? Bien, entonces viene este para acá y me forma el hexano. Y otra vez se rompe, ¿sí? Y me vuelve a formar esto. Y otra vez, y así. ¿Ves? Bueno, ahora tenemos un modelo mental de en qué consiste el equilibrio químico. Es decir, que constantemente algo va hacia un lado, algo vuelve, pero todo permanece igual. Si vemos acá, siempre es lo mismo lo que se está construyendo y destruyendo. En el equilibrio químico, el cual es dinámico, continuamente se forman y se rompen enlaces. Si tomásemos una foto, seguramente diríamos que el sistema no está en equilibrio. Ahora, si lo vemos como un todo a lo largo del tiempo y promediamos estas imágenes, vemos que nada cambió. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos en el malabarista. Como, bueno, está mal escrito, es malabarista. Malabarista, ahí, bueno, es la hora. Acá tenemos un caso estático. ¿Sí? Si tenemos que ver del lado izquierdo y del lado derecho cuántos pichones hay, diríamos que de este lado hay dos y de este lado hay uno solo en la foto estática. Ahora, si vemos en promedio, ¿sí? ¿Cuánto tiempo están estos pichones en cada lado? Tenemos que en el círculo están completamente los tres pichones. Es decir, que en el medio círculo izquierdo hay un pichón y medio en promedio de tiempo y en el medio círculo derecho hay otro pichón y medio. ¿Se entiende? Porque están continuamente interconvertiéndose. Lo mismo ocurre a nivel molecular, ¿sí? Las moléculas están continuamente interconvertiéndose, ¿sí? Es a lo que vamos acá con este ejemplo, ¿sí? Hay una de las moléculas que no tiene por qué ser siempre la misma. Puede ser que esta se rompa y genere estas dos, o que esta se rompa y genere estas dos, pero a su vez esta vuelve acá, y así continuamente. Bien, esto que lo puse acá en otro colorcito es justamente para indicar que en realidad, como se está interconvirtiendo y transformándose de este lado y volviendo, yo en realidad esta molécula acá la tengo la mitad del tiempo. Y estas dos moléculas acá las tengo en mitad del tiempo. Entonces acá sería como contabilizar solamente esta molécula, no estas dos. Y acá sería como tener media molécula de este ciclohexeno, ¿sí? A fines cuantitativos. No nos vamos a meter todavía con la parte cuantitativa y numérica, ¿sí? Eso lo dejo para el final de la materia. Me interesa que a esta altura entiendan conceptos, ideas, que sean capaces de hacerse modelos, que entiendan, empiecen a incorporar el lenguaje. Una vez que tengan el lenguaje y los modelos incorporados, ahí le ponemos la complicación matemática, ¿sí? Que va a ser, desde mi perspectiva, mucho más fácil para ustedes. Bien, vamos a la definición de equilibrio químico. Es el estado que alcanza una reacción química reversible, donde al cabo de cierto tiempo la concentración de reactivos y productos permanece constante. Es decir, la velocidad de formación de productos es igual a la velocidad con la cual se generan los reactivos. ¿Qué me está tratando de decir esto, no? Primero, ¿qué son reacciones reversibles e irreversibles? Por reacción irreversible son aquellas reacciones en las que no es posible volver atrás y obtener los reactivos que intervinieron inicialmente a partir de los productos. Son los que indicábamos con una flecha y decíamos, yo mezclo esto con esto y obtengo esto otro, y no me preocupaba nunca por si volvía. Bueno, eso es una reacción irreversible. ¿Qué es una reacción reversible? Son aquellas reacciones en las que los productos pueden reaccionar entre sí para originar nuevamente los reactivos iniciales. Así, una reacción reversible puede proceder tanto en un sentido como en el otro. Bien, acá tenemos algunos ejemplos de reacciones reversibles. A la izquierda tenemos el sulfato de cobre,
que toma color celeste cuando incorpora moléculas de agua a su estructura, y al calentarse y desprender esas moléculas de agua, las libera de su estructura y cambia la coloración a color blanco, ¿sí? Como lo podemos ver acá. Por eso, al volver a mojarlo, veamos ahora dentro de poco, le agrega agüita y otra vez vuelve celeste. Esto es reversible, ¿sí? La reacción puedo calentar y que vaya para un lado, agregar agua y que vaya para el otro, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo de reacción reversible. ¿Qué pasa, ¿sí?, con la quimioluminiscencia, ¿sí?, con esas sustancias que emiten luz, ¿sí? Por ejemplo, las que usan a veces en muchas fiestas de tipo electrónicas que muestran ahí por la tele y demás, ¿sí? O cuando hacen el carnaval carioca y demás. ¿Qué sustancia tiene y qué pasa cuando yo lo pongo a la luz, ¿sí?, y lo enfrío y después lo expongo a la oscuridad? Eso emite luz. Después de un tiempo, ¿qué pasa? Ya deja de emitir, pero si yo le vuelvo a agregar luz, vuelve a lo mismo, ¿sí? ¿Entienden que su ida y vuelta puede ir y volver esa reacción? Por eso se denomina que es reversible. Bien, vamos ahora a reacciones irreversibles. Ejemplos. Tenemos por un lado acá una pastilla que hace efervescencia. En este caso se libera dióxido de carbono, ¿sí? Es una pastilla de bicarbonato. ¿Qué es lo que ocurre? Como el dióxido de carbono que está acá se va, no vuelve al sistema, ¿sí?, va a parar al aire, ya no es posible que esta reacción sea reversible. Si yo la tuviese posiblemente encerrado todo en un lugar hermético del cual no se pudiese escapar, esta reacción tendría posibilidad de ser reversible. Como se va del sistema el dióxido de carbono, ¿sí?, ya no puede volver a unirse con los componentes que tenía antes, con los otros componentes del producto para formar los reactivos, ¿sí? Si los productos no se pueden volver a encontrar, no van a poder reaccionar nunca para volver a formar los reactivos. ¿Se entiende? Por eso esas reacciones son irreversibles. ¿Entienden cómo todo se empieza a vincular con lo que habíamos visto antes en cinética? En cinética, ¿qué vimos? Que los reactivos se tenían que encontrar para reaccionar. Se tenían que encontrar y tenían que tener determinada energía, ¿no? Bueno, entonces, si no se encuentran, porque uno, por ejemplo, es un gas y el otro es un sólido, y el sólido queda abajo y el gas se fue, ya no hay posibilidad de que esos productos vuelvan a encontrarse entre sí y reaccionen de forma reversible, salvo que yo fuerce al sistema a que no se escape ese gas y entre en contacto con ese sólido. Entonces ahí sí habría la posibilidad de que la reacción sea reversible. Bien, por eso, en teoría, todo sistema cerrado, ¿sí?, por sistema cerrado se entiende que no intercambia materia, que toda la materia que está ahí adentro no se escapa, es reversible. Bien, veamos lo de al lado, una explosión. Una explosión es una reacción extremadamente rápida, generalmente con mucha liberación de calor, con mucha liberación de gases, ¿sí? Claramente, esto se produce tan rápido y vieron que el cambio es tan drástico, hay un cambio en el orden tan abrupto, que volver para atrás es prácticamente imposible, ¿sí? ¿Alguna vez vieron una explosión que vuelva a dejar todo tal cual estaba antes? No. Siempre las explosiones ocurren y devastan un montón de cosas y todo lo devastado no vuelve a como estaba antes, ¿sí? Bien. Vamos a ver ahora la ley de acción de masas. La ley de acción de masas establece que para una reacción química reversible, en equilibrio a una temperatura constante, la relación entre la concentración de reactivos y productos es una constante. ¿Qué me quiere decir? Veamos esta reacción, ¿no? Tenemos hidrógeno gaseoso más cloro gaseoso para dar
dos moléculas de esto que se denomina cloruro de hidrógeno gaseoso. Tenemos la velocidad directa, que está dada por esta ecuación, que es una constante directa por la concentración de cada uno de los reactivos, ¿sí?, elevados al coeficiente estequiométrico que tengan adelante. Acá, como en ambos casos es 1, ¿sí?, que se omitió justamente porque es 1, acá el exponente de este es 1 y el exponente de este es 1. Ahora veamos la reacción inversa. En la reacción inversa tenemos que a partir de dos moléculas de cloruro de hidrógeno gaseoso se forman una molécula de hidrógeno gaseoso y una molécula de cloro gaseoso. Acá tenemos la constante inversa por la concentración, ¿sí?, de cloruro de hidrógeno gaseoso elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿sí?, que es 2. Bien, no pretendo de esto, ¿sí?, que ya empiecen a hacer cálculos, que lo tengan súper incorporado, solo que tengan una mínima idea de lo que es la ley de acción de masas. Más adelante, en la materia, retomamos todos los aspectos cuantitativos, ¿sí? Esto ahora lo vemos únicamente a modo cualitativo. Continuemos con la ley de acción de masas. ¿Qué ocurre en el equilibrio? En el equilibrio siempre se da que la velocidad de la reacción inversa y de la velocidad de la reacción directa son iguales. Es decir, que el producto y el reactivo se forman y se destruyen con la misma velocidad. Cuando ocurre esto, la cantidad total de reactivo y de producto en el tiempo no cambia. ¿Entienden? No cambia porque como a la misma velocidad a la que se destruyen, ¿sí?, que sería esto, se forman, el balance neto es 0, con lo cual no cambia nada. Eso es importantísimo que lo tengan en claro. Bueno, cuando uno hace esta igualdad, ¿sí?, que era lo que habíamos escrito antes, nos da este cociente, que es lo que habla acá atrás de la relación entre las concentraciones de reactivos y productos es una constante. Bien, acá vemos, ¿sí?, que si juntamos todas las constantes de un lado y pasamos todas las concentraciones de otro, ¿sí?, nos queda un cociente de concentraciones elevada cada uno a su coeficiente estequiométrico, ¿sí?, y del otro lado nos queda un cociente de constantes. Como es un número dividido otro número, yo puedo decir esta constante la agrupo como una única constante, ¿sí? Si yo acá tengo, por ejemplo, 4 y 2, yo acá puedo decir que estos 2, 4 sobre 2 va a ser siempre 2. ¿Se entiende? Si acá tengo 10 y 2, yo acá puedo decir que esto es 5. ¿Sí? Es una única constante, que es 5, hacer el cociente de dos constantes. Esa constante se denomina constante de equilibrio. ¿Sí? Bien, continuemos. Principio de Le Chatelier. ¿Sí? Y esto es lo que quiero que vean. El principio de Le Chatelier lo que enuncia es lo siguiente: un sistema en equilibrio ante una perturbación evolucionará oponiéndose a dicho cambio. Veamos a este hombre que se está tambaleándose, a punto de caerse, y se cae, de hecho. ¿Sí? Se podría decir que está tratando de hacer equilibrio, ¿no? ¿Qué palabra? Es decir, tratando de hacer equilibrio. ¿Cómo tratamos de hacer equilibrio? Si vemos que nos estamos yendo para un lado, nos balanceamos de forma tal, ¿sí?, de ir para el lado contrario y compensar, ¿sí?, esa perturbación. ¿Entienden la idea, no? Bueno, ahora si lo pensaran en cuanto a una reacción química, ¿sí?, ya pudimos tener una idea en cuanto al caso del hombre tambaleándose. Si lo tenemos que pensar en cuanto a una reacción química, un sistema en equilibrio, ¿sí?, ¿qué factores lo afectarán? ¿Cómo va a responder ese sistema ante esas perturbaciones? ¿Sí? Quiero que hoy cerremos la clase con estas ideas en mente.
¿sí? Para continuar trabajándolas la clase que viene. ¿Sí? Quiero que piensen qué factores van a afectar a un sistema en equilibrio y cómo va a responder ese sistema ante esas perturbaciones. La clase que viene vamos a dar respuesta a estas preguntas. Bueno chicos, espero que tengan un buen fin de semana, estudien mucho. Realmente espero más compromiso por parte de todos. Sé que muchos ya lo están haciendo, ya lo están teniendo ese compromiso, y de hecho se ven los resultados. Y hay mucha gente que no se está comprometiendo como debe, y bueno, es el momento para empezar a hacerlo, ¿sí? Que tengan un muy buen fin de semana. Hasta la próxima clase.